En 30 minutos, MF Economía e Inversiones y Radio 1000 te traen los principales temas económicos del mundo y de Paraguay con Economía a 1000. Este podcast es presentado por la Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado. Buenos días, bienvenidos a una emisión más aquí de Economía 1000. Muchas gracias por la compañía de todos los días. Quien les habla, Prince Otto, y ya estoy en compañía también de Ada Caballero. ¿Cómo estamos, Ada? ¿Qué tal? Bienvenida. Buen día, Prince, buen día a la audiencia, ¿todo bien y vos? Todo en orden, viste, yo parece que vengo ahí del otro extremo, con mucho frío amanecí hoy, pero bueno. Viernes ya, 18 de julio, y estamos avanzando muy rápidamente el séptimo mes del año con muchísima información, análisis y todo el espacio que podemos darle también aquí desde el programa. Y es momento de compartir algunas de las principales noticias económicas mientras esperamos contactar con nuestro entrevistado de hoy. Adelante, compañero. MF Economía e Inversiones presenta las principales noticias económicas de Paraguay y el mundo. De acuerdo con Bloomberg en línea, el Standard & Poor's 500 alcanzó un récord histórico al subir 0,54% y acercarse a los 6.300 puntos, impulsado por el alza del 0,6% en las ventas minoristas de junio y la caída de las solicitudes de subsidio por desempleo a 221.000 personas, su nivel más bajo desde abril. También avanzaron el Nasdaq en 0,74% y el Dow Jones en 0,52%. Estos datos fortalecen la percepción de una economía sólida en Estados Unidos y reducen las expectativas de recortes de tasas con menos de 2 previstos actualmente frente a los 3 estimados a comienzos de julio, menciona Bloomberg en línea. Además, el dólar retomó su senda alcista y julio se perfila como su mejor mes del año. El fortalecimiento del billete verde impactó en las monedas de la región. El peso argentino subió 1,03%, el sol peruano 0,30% y el peso colombiano 0,15%. Aunque, y mientras que el peso mexicano cayó 0,33%, misma situación que se da aquí en Paraguay. En este contexto, los precios del petróleo se mantuvieron estables con el Brent en $68,93 por barril y el WTI en 67,11% dólares por barril. ¿Más información, Nada? De acuerdo con Reuters, la Reserva Federal mantiene su postura cautelosa frente a un recorte de tasas pese a la presión de Donald Trump para reducirlas al 1%. Se prevé que en la reunión del 29 y 30 de julio se mantenga el rango actual de 4,25 a 4,50% en un contexto de repunte inflacionario. En junio, el índice de precios al consumidor subió de 2,4% a 2,7%, lo que redujo a cerca del 50% las probabilidades de un recorte en septiembre. El impacto inflacionario de los aranceles genera preocupación dentro de la Fed. Rafael Bostic alertó que casi la mitad de los bienes muestran aumentos que se anualizan al 5%, mientras Christopher Waller pidió un recorte en junio ante una posible desaceleración. Sin embargo, John Williams advirtió que aún es pronto para evaluar los efectos de los aranceles, aunque las proyecciones de junio anticipan una inflación PCE del 3% a fin de año y una baja de tasas de 0,5 puntos. El panorama actual demanda mayor cautela. Y más información, la gente seguramente también se preguntará qué está pasando con el oro después de ser foco de noticias durante las últimas semanas por su cotización hasta en puntos históricos. Y en ese sentido también Bloomberg en línea da cuenta que el oro se mantuvo estable y se encaminó a una caída semanal del 0,5% cotizando por debajo de los $3.340 la onza en un contexto donde los inversores analizan las probabilidades de recortes en las tasas de interés por parte de la Reserva Federal. Datos positivos sobre el empleo y el comercio minorista en Estados Unidos, como la caída en las solicitudes de subsidio por desempleo durante 5 semanas consecutivas y el repunte en las ventas de junio, disminuyeron las preocupaciones sobre un enfriamiento económico, lo que limitó el impulso del oro. Siempre de acuerdo con Bloomberg, la presidenta de la Fed de San Francisco consideró razonable prever 2 recortes de tasas este año y advirtió que no conviene demorar las decisiones. Aumenta también la presión desde el presidente
Donald Trump, quien insiste en una política monetaria más flexible en medio de críticas hacia el gasto de la renovación de la sede de la Fed. Aunque el oro suele perder atractivo con tasas elevadas al no generar intereses, acumula un alza de más de 25% en lo que va del año, impulsado por tensiones geopolíticas y la búsqueda de refugio frente a la volatilidad de los activos en dólares. Y seguimos con más información internacional. Sí, de acuerdo con Bloomberg también, el Banco Central Europeo podría postergar su último recorte de tasas hasta diciembre, aunque la mayoría de los economistas aún prevé que ocurra en septiembre, con una reducción de un cuarto de punto que llevaría la tasa de depósito al 1,75%. La pausa prevista para julio ya fue anticipada por Christine Lagarde, mientras que otros miembros del Banco Central Europeo consideran que aún hay margen para nuevos ajustes dependiendo del contexto económico y comercial. Las tensiones entre la Unión Europea y Estados Unidos, tras la amenaza de aranceles del 30% por parte de Donald Trump, podrían influir en las próximas decisiones del Banco Central Europeo. La inflación proyectada es de 2% para 2027, pero la apreciación del euro, que subió casi 12% en lo que va del año, y el aumento del gasto público plantean riesgos que podrían limitar futuras reducciones de tasas. Y ya me dicen desde producción que está en línea nuestro entrevistado de hoy. Él es el ingeniero José Luis Heiseke, director de la constructora Heiseke y también presidente de la Cámara Paraguaya de la Industria de la Construcción, Capaco. ¿Cómo estamos, ingeniero? ¿Qué tal? Bienvenido. Gracias por atendernos. Hola. Hola. No copia bien. Ingeniero, ¿no se escucha? Bueno, vamos a tratar de resolver la parte técnica y apenas tengamos retorno, volvemos a comunicarnos con el ingeniero José Luis Heiseke. De hecho, tenemos que abordar con él un tema muy interesante. Vamos a hablar sobre el panorama y los desafíos del sector de la construcción en Paraguay y, bueno, todas las acciones también que se van desarrollando tanto del sector público como privado. Más información, nada que podemos también compartir con la audiencia. Ya en el ámbito regional, Bloomberg en línea informa que Moody's elevó la calificación crediticia de Argentina de CAA3 a CAA1 y cambió la perspectiva de positiva a estable tras el desarme parcial del cepo cambiario y el acuerdo con el FMI en abril. La agencia valoró la liberalización de controles, el ajuste fiscal y la recuperación económica, aunque la deuda argentina sigue 7 escalones por debajo del nivel considerado no especulativo. Ese mismo día, el Banco Central de la República Argentina reportó un aumento de reservas de casi 280 millones de dólares, totalizando 39.833 millones de dólares. Para 2025, Moody's proyecta un crecimiento del PIB real del 4% y del 3,5% en 2026. Y ahora sí, intentamos nuevamente la comunicación con el ingeniero José Luis Heiseke. ¿Cómo estamos, ingeniero? ¿Qué tal? ¿Nos copia bien? Hola, Prince, ¿cómo estás? Bien, saludos ya también y a las órdenes. Sí, muchísimas gracias por atendernos, ingeniero. Y bueno, muchas felicidades también, porque tengo entendido que asumiste recientemente justamente la directiva de la Cámara Paraguaya de la Industria de la Construcción, de hecho la presidencia. Sí, es para mí una bendición poder de vuelta estar en la Cámara como presidente y además es un honor y también una responsabilidad. Totalmente. Para el sector, ¿verdad? Así mismo. Gracias. José, estamos haciendo esta comunicación contigo porque cuando estamos hablando del sector de la construcción, obviamente estamos hablando de un pilar muy, muy importante dentro de la economía, sobre todo por la capacidad que tiene en generar fuente de trabajo, mano de obra y, bueno, todo lo que mueve también en la cadena en ese sentido. ¿Cómo está el sector de la construcción si tuviéramos que hacer una evaluación de lo que ha venido pasando de tiempo o años tan recientes a hoy, José? Bueno, los años anteriores al 2025 el sector de la construcción pasó por un bajón muy importante y recién a partir del primer trimestre sí. Se tuvo una mejora. Ha crecido prácticamente 13%, ¿verdad? Y eso también se ve reflejado en el empleo, ¿verdad? En el comportamiento positivo del empleo, ¿verdad? Las inversiones del sector público y el sector privado también. Claro. Ha sido fundamental para eso, ¿verdad? El empleo
en el sector de la construcción creció 6,5%, ¿verdad? Y eso es buenísimo para el país en sí, ¿verdad? O sea, el sector de la construcción en este año 2025 está más que tomando impulso, está despegando y estamos de vuelta teniendo bastante obras, y también en las obras privadas y en las obras públicas, ¿verdad? Entonces estamos mejores que los años anteriores, ¿verdad? Si tuviéramos que ponerle números, ingeniero, a esto que mencionabas de mano de obra, ¿de cuántos trabajadores estamos hablando aproximadamente en el sector de la construcción? Bueno, el sector de la construcción llegó a un pico de 290,000 obreros en el año 2023 aproximadamente, 2022-2023. Eso bajó 100,000 empleados, y hoy tenemos que estar por los 230,000 aproximadamente obreros en el sector de la construcción. Nos falta aún para llegar al pico máximo que tuvimos, pero de vuelta te digo que la tendencia es que va subiendo la cantidad de obreros. Un poquitito también el sector de la construcción quiere ponerse las pilas y ayudar de alguna forma a las metas y planes que tiene el gobierno de tener 500,000 obreros, ¿verdad? Y bueno, que el sector de construcción pueda apoyar con 100,000 obreros más, para nosotros va a ser importante, ¿verdad? Esta desaceleración que mencionabas, ingeniero, de años anteriores, y bueno, que están en un proceso también de volver a recuperar esa disminución de mano de obra, ¿obedeció principalmente a justamente el parate de cierta manera que tuvo el sector de la construcción por parte del financiamiento público, o por un contexto más económico? ¿A qué se debió principalmente, y sobre todo qué planes se tienen de aquí en adelante? Bueno, yo creo que es una suma de ambas cosas que dijiste. En el sector público, como siempre ocurre cada cambio de gobierno, no es nada nuevo, ¿verdad? Es cierto. Los últimos 6 meses del gobierno que sale ya hay una desaceleración en el tema de obras, y el gobierno que entra también los primeros 6 meses o un año de vuelta también hay una desaceleración, y estamos recién ahora despegando de esto y estamos empezando a crecer. Pero va a ser importante que no solamente apoye el sector económico, sino también el sector financiero, ¿verdad? Porque cierto, podemos estar teniendo muchas obras, pero eso tiene que acompañarse con un flujo importante de pagos de cuentas, y eso tiene que acompañar sí o sí, tanto en el sector público, en el sector privado también. Vos podés ver en Asunción, en Ciudad del Este, en Encarnación, de vuelta, que empezaron las obras privadas a full, ¿verdad? Edificios, centros de concentraciones logísticos, y el gobierno mismo, ¿verdad? Ayer he visto que estaban ya iniciando un programa de 100 millones de dólares que la Itaipú Binacional está apoyando para hacer una cantidad, no recuerdo el monto de pavimento que quiere hacer en todo el país. Creo que 1,000 kilómetros de pavimento que quiere hacer en todo el país. Y bueno, la idea es mover un poquitito la economía, y yo creo que el gobierno entiende que la economía pasa también por el sector de la construcción, ¿verdad? Porque somos los que más obreros ocupamos, y que va a ser importante para el gobierno mover la parte de obras públicas para que a su vez el sector obrero, no te olvides que nuestro rubro, el sector obrero, abarca mucho gente más humilde, gente que ni siquiera tiene estudios, ¿verdad? Y nosotros somos por naturaleza tomadores de esa mano de obra que es lo que interesa también al gobierno, ¿verdad? El primer empleo, o gente que a lo mejor no tiene estudios, y bueno, está trabajando en el sector de la construcción. Y ahí quiero agregar nada más, ingeniero, si me permitís, lo siguiente, que es justamente lo que mencionabas, en plena pandemia y bueno, crisis económica anterior incluso a la pandemia, el sector fue clave para que la economía no se resintiera tan importantemente por el financiamiento importante también que hizo el Estado en ese momento, y que de alguna manera mitigó esta crisis, y que los indicadores de cierta manera no se vieran tan impactados, porque esto que mencionabas, ¿verdad? Hubo generación de empleo, y sobre todo en el sector más vulnerable de la población.
Ingeniero, si pudiéramos dividir, y esto lo hacías también muy bien, entre la inversión pública y la inversión privada, me gustaría arrancar y profundizar algunos datos con respecto al financiamiento público y todos los planes que se tienen en ese sentido. Y la pregunta obligada es, el programa piloto que fue Cheroga Poná y ahora el Cheroga Poná 2.0, ¿cómo lo están viendo desde el sector de la construcción? Muy bien, muy bien. El Cheroga Poná fue un inicio muy interesante para un sector de la población o del país de clase media, ¿verdad? Que le guste, a quien le guste o no le guste, es un sector abandonado, ¿verdad? Porque el gobierno siempre trabajó con viviendas para el sector más vulnerable, ¿verdad? Entonces Cheroga Poná un poco alcanza a un sector de la población muy necesitado, que es clase media baja, ¿verdad? Sí. Y después con el Cheroga Poná 2.0, que es una mejora del Cheroga Poná, porque creo que el Cheroga Poná fue como una prueba que se hizo y después fue corrigiendo, y es muy interesante. Ojalá que pueda surgir el efecto real, porque se necesitan, ¿verdad? Y que se corrigió, y bueno, se buscaron viviendas o zonas más cercas de la población y no viviendas que estén en la periferia, como qué sé yo, Villeta, que queda ya un poco lejos de Asunción. Sí. Entonces el Cheroga Poná 2.0 alcanza viviendas más cercanas, con mejores tasas, con mayor año de pago. Para nosotros es excelente, porque también ocupa mucha mano de obra, ¿verdad? La construcción de esta vivienda ocupa muchísima mano de obra. O sea, creemos de que el sector de la construcción viene con una dinámica positiva, ¿verdad? Siempre a nosotros nos gustaría que sea mayor esa dinámica, ¿verdad? Sí. Pero también entendemos que hay muchas limitaciones con el Estado paraguayo, ¿verdad? No se puede hacer todo de una, ¿verdad? Hay una suerte de sofisticación también de los materiales que se usan en la construcción de estas viviendas, ingeniero, y de acuerdo con tu experiencia también en el rubro. Sí, es una lucha de todos los días para todos, ¿verdad? No, yo no puedo hablar mal de nadie, pero qué sé yo, estamos acostumbrados a que las viviendas sean material cocido, los famosos ladrillos, bueno, y se está cambiando muchas veces eso, y eso cuesta un poquitito ir cambiando eso. Sí. Porque hay un grupo muy grande de oleros que ven resentidos su trabajo, y es un poco luchar con eso, pero sí hay una tendencia, sobre todo en la parte de eficiencia energética y construcciones verdes, así se llaman, ¿verdad? Sí, y podríamos aterrizar mucho más esos términos, ingeniero, también para que la gente pueda acompañar esto. Sí, cómo no, ¿verdad? Bueno, al principio siempre hubo resistencia, y a veces hay resistencia en estos cambios, ¿verdad? Debido a la falta de esos materiales sostenibles que no había en el mercado, ¿verdad? Sí. Además de nosotros los profesionales con experiencia, no existían mucho, pero realmente en los últimos 10 años esto cambió, ¿verdad? Sí. Porque esos materiales ya existen, entonces las oficinas, las plantas industriales, las residencias ya utilizan materiales de este tipo. Son nuevos sistemas de construcción, mucho más rápidos, eficientes, y con los costos mucho más accesibles que los tradicionales, ¿verdad? Mira, ahí sí hay un esquema de que el tradicional material cocido, las tejas y el ladrillo, eso de a poco se va cambiando. Hoy los techos son esos que todo el mundo le llama techo sándwich. Sí, ¿verdad? Es cierto. Cambian por las tejas, ¿verdad? Entonces hay un sector que está dejando de trabajar, y otro sector que está empezando a producir, ¿verdad? Y eso es parte de los cambios que puedan haber, ¿verdad? Y sí, hay que ayornarse también a las nuevas exigencias, a las nuevas demandas. Ingeniero, con respecto a la dimensión de la vivienda, ¿también sufrió algún tipo de variación en el sentido de las dependencias que tiene generalmente o tenía generando una vivienda? Sí, lógico, qué sé yo, sí. Hay de todo tipo realmente. Hasta ahora nosotros nos mantenemos mucho en el sistema tradicional, sí, ¿verdad? Pero lo nuevo sí hay. Vos ves los edificios que son edificios de un dormitorio, eso antes sí no existía.
o edificios que son para uso vario, que puede ser un dormitorio o una oficina, ¿verdad? Sí varió mucho de acuerdo a la necesidad de cada cliente. Hoy, por ejemplo, hay un edificio en Asunción que fue diseñado para un hotel, un edificio importante en Asunción que fue diseñado para un hotel, y en el transcurso de la construcción se dan cuenta que la hotelería en Paraguay ya deja de ser importante y cambió sobre la marcha a ser departamento y oficina, ¿verdad? Entonces, claro que está cambiando, muchas cosas están cambiando en los últimos años de dimensiones, de tamaño, de calidad de material, de tipo de material, están cambiando, ¿verdad? Por el lado del sector privado, ya básicamente adelantando lo que también mencionabas, ingeniero, hay un trabajo, imagino, coordinado también con los que se conocen como desarrolladores inmobiliarios y, bueno, el sector de la construcción en general. ¿Cómo vienen también trabajando en ese sentido y en materia de financiamiento y acceso al financiamiento? Bueno, en el sector privado el financiamiento suelen ser a través de préstamos bancarios, y los bancos mismos son los interesados en financiar algún tipo de infraestructura, hasta los emprendimientos públicos, Cero Aporá, ya son emprendimientos de empresas privadas que financian a través de préstamos bancarios, y la parte privada tiene una dinámica muy especial, muy interesante, y que hace de Paraguay un país muy atractivo en esta área. ¿Por qué? Y porque Paraguay también tiene sus beneficios, sus pesos de impuestos son muy bajos, entonces muy atractivo para el mercado argentino, para el uruguayo, hay chilenos, hay peruanos que vienen a invertir en Paraguay, hay gente de Sudáfrica, de Alemania, de muchas partes. El sector público ya es un sector más duro, es más complicado, ¿verdad? Tenemos una ley de responsabilidad fiscal que limita los desembolsos que hace el gobierno, lo cual un poco eso dificulta a las empresas que trabajan para el sector público de tener el dinero para avanzar conforme a los cronogramas que emiten tanto el Ministerio de Obras Públicas, Itoipú, Yacireta, Ministerio de Salud. Los presupuestos son mucho más duros y son más difíciles porque no se dispone del efectivo al día, y el Estado, como siempre, vos sabrás, no es solamente este gobierno, ¿verdad? Es cierto. Se atrasan los pagos, entonces cuesta mucho más trabajar con el Estado paraguayo, ¿verdad? Sobre ese punto, ingeniero, ¿hay deudas pendientes? Y si tenés montos que compartir con nosotros, estamos súper abiertos también a conocerlos. Sí, hay deuda pendiente. La deuda con el sector público supera los 100 millones de dólares, ¿verdad? Y está el famoso tema de los intereses, que ya lleva muchos años que las empresas constructoras están muy golpeadas por ese tema, porque figuran los contratos, en cualquier contrato público o privado, cuando el contratante no te paga, lógicamente tiene que haber un interés, porque la empresa toma un préstamo en el banco. Totalmente. Y el banco le cobra interés, ¿verdad? Así es. Sí, hay deudas importantes, pero estamos también confiados en que este gobierno va a ir cancelando esas deudas. Pero de vuelta estamos despegando, confiamos que el segundo semestre sea un buen semestre, y confiamos que el gobierno pueda ponerse al día con las cuentas, y sobre todo, como muchas empresas, que los intereses puedan ser honrados, que las empresas necesitan, ¿verdad? Estos 100 millones de dólares son sin intereses, ¿es correcto, sin ingeniero? Intereses. Y si le agregáramos los intereses, aproximadamente, ¿a cuánto rondaría? Y los intereses, el año pasado se hizo una gestión, eran 100 y pico más millones de dólares, el gobierno pidió unos ajustes, las empresas accedieron a ese ajuste y bajaron a 45 o 50 millones de dólares, o sea, la deuda total hoy tiene que estar con los intereses por los 150 millones de dólares. Y ingeniero, cuando estamos hablando del sector de la construcción y principalmente del que representas, ¿a qué tipo de obras públicas nos estamos refiriendo? Y bueno, en modo general también. Bueno, la Capaco fue
la primer cámara de constructores que se fundó en el Paraguay. Tenemos más de 50 años, 57 años creo que tenemos. Sí. ¿Verdad? Posteriormente a eso se fueron de la Capaco, salieron otras cámaras, Cavialpa, Capadey, la cámara que hace hormigones hidráulicos, y Capaco abarca todo tipo de empresas grandes, empresas medianas y empresas pequeñas. Lo que hace a mi gestión, como yo siempre digo, es yo tengo un compromiso en la Cámara de ocuparme de las empresas más vulnerables, que son las empresas pequeñas y medianas, que hoy de por sí son empresas que están con un déficit de trabajo, porque casi todas las obras que se sacaron, con excepciones, las obras son para empresas grandes o medianas. Entonces hay un déficit en este momento para las empresas medianas y pequeñas emergentes. Hay muchas empresas constructoras emergentes que necesitan una inyección de obras para ir creciendo. Totalmente. Ingeniero, y esta deuda que mencionás y hablas de las buenas expectativas que tienen para lo que sería el segundo semestre, ¿es una conversación, un acercamiento con el gobierno para tener al menos una suerte de plan de pagos, o no hubo todavía ningún tipo de mesa de diálogo en ese sentido? Sí, estamos conversando con el presidente de la República, el señor Santiago Peña, y con la ministra Claudia Centurión Pince. Estamos conversando permanentemente con ellos, también preocupados porque hay una ley de límites que ellos no se pueden exceder, porque es una ley. Sí. También están preocupados y prometieron en los meses siguientes, en agosto, ir saldando esas cuentas, y nosotros estamos confiados en que eso va a ocurrir, ¿verdad? Porque estamos esperanzados y confiados en el trabajo que están haciendo. Hay muchas obras que surgieron, queremos que salgan muchas obras más, pero siempre que estén calzados en su financiamiento, porque a veces no sirve de nada. Sí. Lo que ocurrió en años anteriores, que saquen obras y no están calzados en el presupuesto anual. Entonces, o que no sean sostenibles, ¿verdad? Por la inversión gigantesca también que hace el sector. Así mismo. Entonces esas obras un poco quedan descalzadas, no son sostenibles, y hay obras hoy que están abandonadas inclusive, ¿verdad? Y ahí prefiero no hablar de eso, pero hay obras abandonadas, obras civiles abandonadas, ¿verdad? Entonces, que sean sostenibles en el tiempo y financieramente también, ¿verdad? Ingeniero, ¿algún planteamiento o alguna normativa que de repente ustedes estén analizando o esté en preanálisis incluso, de que pueda también ayudar un poco a fortalecer el sector de la construcción en Paraguay, o no están todavía en ese escenario, o al menos la visión que tenés también respecto a eso? Bueno, sí, nosotros lo que nosotros pretendemos es tener una visión clara de una política de infraestructura, no política de gobierno, sino política de Estado, ¿verdad? Sí. Que no sea que cada gobierno, cada gobernante que venga cambie una política, porque eso a nosotros no nos da esperanza en el futuro, y uno no puede invertir en infraestructura si uno no tiene una política de Estado, ¿verdad? Las políticas de gobierno que cada 5 años cambian, a nosotros nos dejan un poquitito desequilibrados financieramente, porque nosotros nos equipamos y cualquier máquina que vos ves por ahí nos cuesta menos de 150,000, 200,000 dólares, ¿verdad? Imagino. Y para hacer una obra pequeña, vos necesitas mínimo unas 12 a 15 máquinas de ese tipo. O sea, las empresas que trabajan principalmente para el sector público invierten mucho. Entonces nosotros sí necesitamos una política de infraestructura, saber qué se va a hacer en los próximos 10 años, 15 años. Entonces en base a eso apuntemos. Por decirte, empezamos ahora con este gobierno, nos parece bueno empezar a hacer los pavimentos ya no de asfalto, sí, sino de hormigón hidráulico. Nos parece excelente, ¿verdad? Pero estamos sí, de acuerdo, pero que sea una política de Estado, que sepamos que en los próximos 10 años estas son las obras que se van a hacer con el pavimento. No es que no queremos, hay mucha gente que dice, no, estas empresas viales solamente quieren hacer asfalto porque ganan con asfalto. No, nosotros nos adaptamos, pero que haya políticas de infraestructura, ¿verdad? Que sepamos que en los próximos 10 años vamos a hacer pavimentos de hormigón. Entonces esos equipamientos esos sí salen muy costosos,
y compramos, y se compra, pero se compra para 10 años, para 15 años, sin problema, ¿verdad? Esto que mencionas puntualmente, ingeniero, ¿hay una normativa que establece justamente este tipo de construcción o cómo están manejando este cambio, vamos a decir, del tipo de pavimento? Sí, hay una ley, Sí. hay una ley, creo que de 2015, 2016, que no fue reglamentada, en el cual las obras públicas deben ser implementadas en cada ruta un 15%, y cada año creo que sube 5%, de que sea uso del material del cemento, porque el cemento es por naturaleza el que se debe utilizar, porque Paraguay fabrica el cemento, ¿verdad? Sí. El asfalto no, el asfalto se importa y viene de afuera, pero sí hay una ley al respecto. No recuerdo el número de leyes, ¿verdad? Te voy a deber eso, pero sí hay una ley que obliga al sector público a implementar la utilización del cemento en las obras públicas. Este cambio reduciría el costo para el propio sector público como relativamente para el sector privado, o no hay un cambio tan importante en ese sentido, ingeniero? Mira, te voy a Sí. decir, ¿verdad? La ruta que es de asfalto sale más barato que la ruta que es de hormigón, si vas a pagar hoy. Pero la ruta de asfalto dura menos que la ruta de hormigón. Entonces, Comprendido. en el tiempo sale mucho más barato para el Estado una ruta de hormigón. Lo que pasa es que cuando vos construís tenés que pagar, entonces le Claro. afecta al gobierno de turno y dice, yo quiero lo más barato. Siempre, todos quieren lo más barato, ¿verdad? Entonces, este gobierno sí se animó a hacer inversiones que son más costosas, ¿verdad? Pero que van a durar en el tiempo. La ruta Pozo Colorado-Concepción, es una ruta que siempre tuvo problemas. Hoy empezaron a hacer ya pavimento rígido, le decimos nosotros, de hormigón, en el cual garantiza que esa ruta, bueno, va a tener 20 años, en el cual no va a tener problemas. Hoy las rutas de asfalto sí, llegan a los 5 años, llegan a los 10 años y ya tienen problemas. Así mismo. Ingeniero, antes de cerrar la entrevista, reflexiones finales. Sí, por un lado estamos muy contentos que 2025 hubo un repunte en la economía paraguaya y en especial en el sector de la construcción. Ese repunte obedece a obras públicas que hacen de que el sector de la construcción trabaje, pero también nosotros queremos de que los compromisos que asuma el gobierno los pueda honrar, para que nosotros podamos trabajar tranquilos. Ocupamos mucha mano de obra, cada fin de mes pagamos cientos de obreros, entonces que sigamos así con este repunte, pero también seamos previsibles en los cobros que puedan tener las empresas que trabajan para el Estado paraguayo. Ingeniero, muchísimas gracias por el tiempo, y entre paréntesis también agradecer a Iván Lisboa, quien hizo posible también esta entrevista, y desearte un muy feliz fin de semana. Gracias, Prince, gracias Ada, gracias por todo, a las órdenes. Muchas gracias. Estuvimos con el ingeniero José Luis Giesecke, director de la constructora Giesecke y presidente de la Cámara Paraguaya de la Industria de la Construcción, CAPACO, hablándonos sobre el panorama y los desafíos del sector de la construcción en Paraguay. Como decía inicialmente, un pilar muy, muy importante a nivel económico por todo el efecto y el derrame que genera en la economía, sobre todo en la generación de mano de obra, que ya también lo decía el ingeniero, del sector más vulnerable del país. Y bueno, como siempre también dice Manuel Ferreira, el economista, cuando se hacen obras civiles no solamente es la generación de esa obra civil en específico, sino también mueve toda una cadena, desde la persona que está vendiendo remedio yuyos, empanadas, etcétera, etcétera. Así que toda una dinámica que se genera en torno al sector de la construcción. Ada, tenemos que hacer la primera pausa y a la vuelta seguimos compartiendo mucha más información económica.
Seguís escuchando Economía 1000, gracias por la compañía y es momento de hacer un paréntesis, Ada, porque como siempre digo, esto ya habitual de compartir la cifra del día y recordarles que estos datos son extraídos de las entrevistas que tenemos todos los días aquí en Economía 1000 con diferentes referentes tanto del sector público como privado. Y en esta ocasión vamos a compartir la siguiente cifra. Del 9º lugar en 2024 al 8º en 2025, Paraguay mejoró su posición en el ranking de exportadores de carne a Estados Unidos, superando a Argentina, según datos oficiales del gobierno estadounidense, comentó Larisa Barbosa, analista senior de inteligencia de mercado en la consultora Stonex. Si te interesa descubrir más detalles, puedes escuchar el podcast completo en Spotify, buscarlo en el perfil de Economía 1000 y mantenerte al tanto de todo. Seguimos compartiendo información. Nos habíamos quedado en lo que pasaba en Argentina sobre Moody's, que sube la calificación soberana de Argentina por 2 escalones y ve riesgo a la baja, que es muy importante también para ese vecino país, porque evidentemente todo lo que pasa a nivel regional también tiene sus impactos en Paraguay. Y de Argentina ahora nos vamos a trasladar a Brasil, porque de acuerdo con Portal Globo, más del 60% de los envíos de piedras naturales brasileñas a Estados Unidos fueron suspendidos tras el anuncio del presidente Donald Trump de un arancel del 50% que entrará en vigor el próximo 1 de agosto. Centrorocha se estima que 1.200 contenedores dejarán de exportarse este mes con una pérdida aproximada de $40 millones. Espíritu Santo, responsable del 82,85% de las exportaciones del sector entre enero y junio de 2025, es el más afectado. Solo en junio, Estados Unidos concentró el 62,4% de las ventas, seguido por China con 17,5% y México 3,7%. Los compradores estadounidenses han pedido no embarcar a la espera de confirmar si la medida se aplicará. Desde el sector advierten que no existe otro mercado capaz de absorber ese volumen en el corto plazo debido a características técnicas específicas de los productos como el espesor de las losas pulidas. Y empresarios estadounidenses ya iniciaron gestiones para revertir la medida, mientras que en Brasil preocupa que se deba volver a exportar bloques sin valor agregado, afectando a toda la cadena industrial de Espíritu Santo, dice Portal Globo. Así que las medidas que viene tomando Donald Trump y sobre todo esto que se espera que entre en vigencia el 1 de agosto para Brasil está generando muchos impactos en todos los sectores económicos de ese país. Y ya vamos aterrizando algunas informaciones económicas de Paraguay. De acuerdo con ABC, la Cámara Paraguaya de Supermercados informó que las ventas de carne de segunda como puchero, osobuco y recortes con hueso aumentaron de forma exponencial en los últimos 2 meses. Este cambio en el consumo no responde a una preferencia, sino a la necesidad de ajustarse a los precios. Los cortes premium como vacío o lomito subieron hasta un 20%, mientras el precio promedio de la carne se encareció 7%, según estimaciones del presidente de Capasu, Gustavo Lescano. Pese al encarecimiento, el consumo total de carne se mantuvo estable, reflejando lo que Lescano describió como una fuerte preferencia carnívora del paraguayo. Sin embargo, el consumidor no migró hacia carnes más económicas como el pollo o el cerdo, cuya demanda no creció con la misma intensidad. Esto demuestra que ante un contexto de precios más altos, las personas priorizan seguir consumiendo carne vacuna, aunque sea de menor calidad. Y el Banco Central del Paraguay dio a conocer la encuesta de expectativas conocida como EVE, y en ese sentido, para el mes de julio de 2025, la mediana de las expectativas de inflación mensual es 0,1%, inferior tanto a la registrada en el mismo mes del año 2024, que era 0,2%, como a lo señalado en el mes de junio para el presente mes de julio de 0,2%. Para el mes de agosto de 2025, los agentes económicos esperan una inflación mensual de 0,2%. Siempre de acuerdo con el Banco Central del Paraguay, los agentes también esperan que la inflación cierre en 4% en el año 2025 y en 3,8% en el año 2026. Para los próximos 12 meses esperan una inflación de 3,7%, y para el horizonte de política monetaria, es decir, entre 18 y 24 meses, los agentes económicos estiman una inflación de 3,5%. Con respecto a la meta de inflación para el horizonte de política monetaria es del 3,5%, con un rango de tolerancia de más menos 2 puntos porcentuales. En cuanto al Producto Interno Bruto, los agentes esperan un crecimiento del 3,9% para el cierre del año 2025, mientras que para
2026 ya esperan un crecimiento de 4%. Y finalmente, y ya lo habíamos compartido también ayer, respecto a la tasa de interés de política monetaria, los agentes económicos esperan que la misma se mantenga sin cambios en 6%, tanto en el mes de julio como en el mes de agosto, así como para el cierre del presente año. No obstante, para el cierre del año 2026 se estiman que la tasa de política monetaria situada en 5,75% es lo que se estima. Hacemos una nueva pausa brevemente para seguir compartiendo más información a la vuelta del corte. Seguís escuchando Economía 1000 y Ada, este es el espacio que a mí también demasiado me gusta porque tengo que compartir los conceptos económicos y en esta ocasión vamos a recapitular esto que el grupo del Banco Mundial da a conocer de manera periódica. Estamos hablando sobre el nivel de ingreso de las economías y como cada julio el grupo del Banco Mundial publica su tabla de clasificación anual de economías según el nivel de ingreso. El ejercicio, basado en el ingreso nacional bruto per cápita del año anterior, calculado con el método Atlas y expresado en dólares, agrupa a los países en 4 estratos: bajo, mediano alto y alto. La clasificación por ingresos, de acuerdo con el organismo internacional, funciona como una señal externa de solvencia y como un termómetro interno de progreso. Para los países que escalan en peldaño, el nuevo rótulo puede mejorar incluso la percepción de riesgo, atraer inversiones y abrir espacio fiscal. Para los que retroceden, evidentemente, muestra fragilidades que suelen reflejarse en tasas de interés más altas y presupuesto social más ajustado. Por eso, los gobiernos y organismos multilaterales siguen de cerca cada actualización. Desde que el Banco Mundial comenzó a publicar estas categorías a finales de los 80, se observa una tendencia clara: menos pobreza extrema y más economías de ingreso alto. Por mencionar, en 1987 el 30% de los países eran de ingreso bajo y 25% de ingreso alto. Para el año 2024, esos porcentajes se transformaron en 12% y 40% respectivamente. Y yo sé que este es el dato que también es interesante porque vamos a desengranar por países. Y recapitulando, el Banco Mundial clasifica a los países en 4 grupos según su nivel de ingreso nacional per cápita, una medida que refleja el ingreso total de los residentes de un país, ya sea generado dentro del territorio o en el extranjero. Y esta clasificación se actualiza anualmente. A partir del 1 de julio de 2025, los países con un ingreso nacional bruto per cápita igual o superior a $1.135 se consideran de ingreso bajo. Aquellos con ingresos entre $1.136 y $4.495 se ubican en la categoría de ingreso mediano alto, mientras que los países con ingresos entre $4.496 y casi $14.000 son clasificados como ingreso mediano alto, y finalmente aquellos con un ingreso nacional bruto superior a más de $14.000 se consideran de ingreso alto. Y de acuerdo con la clasificación del Banco Mundial, Paraguay se encuentra en el grupo de países de ingreso mediano alto, al igual que la mayoría de sus vecinos del Mercosur, como Brasil y Argentina. Y esta categoría implica un nivel de ingreso per cápita superior al promedio de América Latina, donde muchos países aún permanecen en la categoría de ingreso mediano bajo, como por ejemplo Bolivia, Honduras o Nicaragua. Este ha sido el concepto del día y tenemos que seguir compartiendo información económica antes de cerrar el programa, Ada. Y esta noticia que vas de hecho a compartir con la audiencia está de alguna manera ligada a lo que habíamos también compartido ayer con los oyentes sobre la situación de la caja fiscal, ya muy deteriorada, y con la urgencia del caso de aplicar y empujar ya reformas más que estructurales, de tal manera a contener no solamente lo que ya está generando a nivel de las finanzas públicas, sino también el impacto que puede generar en todo el país. Y en ese sentido, que compartimos de acuerdo con ya una información oficial del Ministerio de Economía y Finanzas. Un análisis detallado de la situación financiera actual de la caja fiscal fue presentado por el director general de Jubilaciones y Pensiones, Jorge Delgado, durante su exposición en el Seminario Nacional de Presupuesto Público organizado por la Asociación Paraguaya de Presupuesto Público en Ciudad del Este. La autoridad del Ministerio de Economía y Finanzas subrayó la imperiosa necesidad de aplicar una reforma estructural para asegurar la sostenibilidad del sistema de jubilaciones y pensiones del sector público. Debemos tomar conciencia de la sostenibilidad financiera,
somos responsables del futuro colectivo y este desafío requiere de un esfuerzo intergeneracional solidario, afirmó Delgado. Mencionó que al cierre de junio de 2025, la caja fiscal registra un déficit acumulado de 153 millones de dólares. Las proyecciones actuales estiman que este descalce podría ascender a 300 millones de dólares para fin de año, advirtió Delgado. Además, el director explicó que la relación entre activos, que serían los aportantes, y pasivos, los jubilados, no es suficiente, especialmente considerando que ciertos sectores acceden a la jubilación con condiciones diferenciales, sin exigencia de edad o con mecanismos de equiparación anuales, lo que agrava la tensión financiera. Durante su intervención, el director Jorge Delgado también destacó los avances implementados desde la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones, sistematización del registro de cotizantes, que incluye datos sobre el primer aporte jubilatorio, funciones desempeñadas, edad, historial de regularización y años de servicio por contratos. Y en el mismo sentido, la consultora MF Economía e Inversiones, como lo hace de manera periódica, realiza un análisis y en esta edición que se publica, como todos los días, en el impreso de ABC y también se replica en el digital, se aborda sobre el punto de la caja fiscal que enfrenta un déficit que superan 10 veces los intereses cobrados, es decir, lo que de alguna manera se va invirtiendo, evidentemente no alcanza para cubrir el descalce tan significativo que viene teniendo la caja fiscal en tal sentido. Y entre 2013 y 2024, la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones, conocida como Caja Fiscal, realizó 35 operaciones financieras en moneda local con un monto total invertido de 6,49 billones de guaraníes, aproximadamente 900 millones de dólares, generando intereses por 1,745 billones de guaraníes, de los cuales 1,2 billones de guaraníes ya fueron cobrados. Las inversiones se realizaron a través de certificados de depósito de ahorro, bonos y depósitos en entidades como AFD, Banco Nacional de Fomento, Continental y BASA. Las operaciones más rentables se dieron y se observan con el CDA Continental, que generó más de 90.000 millones de guaraníes en intereses ya cobrados, seguido por colocaciones con el BNF y el Banco BASA. No obstante, los intereses cobrados representan apenas el 74% del total generado hasta junio de 2025. Y este tipo de análisis y más de lo que solemos realizar desde la consultora, ¿dónde lo pueden encontrar, Ada? Pueden encontrar en todas nuestras redes sociales, Facebook, X, LinkedIn, Instagram, también en nuestra página web www.mf.com.py y en nuestro canal de WhatsApp. Que le decimos a la gente que es súper fácil seguir el canal de WhatsApp, donde compartimos todos estos análisis, como ya lo mencionabas, y también los invitados que vamos a tener en el día. ¿Cómo lo tienen que hacer, Ada? Pueden buscarnos en WhatsApp como MF Economía e Inversiones o ingresar a nuestras redes sociales y van a encontrar nuestro flyer. Pueden escanear el QR o también con el link directo. Eso de escanear el QR me encanta porque también puedes hacer como un print de pantalla, ¿verdad? Y entonces ahí directamente ya te linkea. Así que están todos invitados también a seguir el canal de WhatsApp de la consultora MF Economía e Inversiones. Ada, nos despedimos para nuevamente generar muchos temas económicos la próxima semana y estar al tanto de lo que está pasando a nivel internacional, regional y sobre todo en Paraguay. Que tengan un excelente fin de semana. Este podcast es presentado por la Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado.